Continuamos en la entrevista, estamos conversando con Jorge Castañeda, Jorge G. Castañeda. Él es autor de Lo que queda de la izquierda, de Regreso al futuro, de Utopía desarmada, de muchos otros libros, de ensayos que se publican en revistas como Nexos y muchos otros más. Déjame regresar al tema de los derechos consulares, porque me parece interesante. La gente parece que no se da cuenta de que a Florence Cassés se le negaron los derechos consulares. Cuéntanos exactamente cuáles son esos derechos, qué debe ocurrir. Bueno, primero, digamos, la Convención de Viena, de la cual México es signatario desde hace muchos años, prevé que cualquier extranjero detenido en un país que no es el suyo tiene derecho a entrar en contacto con su consulado, el más cercano, inmediatamente para recibir el apoyo de su consulado, es decir, del gobierno de su país, para lo que se ofrezca. Un abogado, una llamada telefónica, es un lo derecho que nosotros hemos defendido. ¿No lo hemos defendido para nuestros connacionales? A capa y espada. Demandamos al gobierno de los Estados Unidos por violar la Convención de Viena, ganamos el juicio en la Corte Internacional de Justicia, hasta el presidente Bush aceptó que habíamos ganado y lo respetó, aunque algunos estados, como el de Texas, no respetan esos fallos. Ahora, eso vale para nosotros, pero vale para todos. Según parece, y yo ahí no quiero ser tan categórico porque no lo sé, sí. Según parece, a Florence Cassés no le dieron la oportunidad de entrar en comunicación con su consulado sino hasta el tercer o cuarto día. Aunque lo que dicen, lo que dice la acusación o lo que dice la Procuraduría es que siempre tuvo acceso a un abogado. Aunque, bueno, no siempre, porque sabemos que durante algún tiempo se le retuvo. Pues por definición, no. Entonces, no, ¿verdad? Por lo menos esos 2 días no tuvo acceso ni a abogado, ni a consulado, ni a nada. Entonces, ¿a partir de cuándo empieza a contar la PGR que sí tuvo acceso? Y abogado y consulado son 2 cosas distintas. El abogado te lo puede poner el juzgado, el juez, directamente como abogado defensor de oficio. El consulado es un asunto un poco distinto, implica asuntos de traducción, implica asuntos de entrar en contacto con la familia que está en el país de origen. Hasta donde yo entiendo, no hubo acceso al consulado para Cassés hasta el tercer o cuarto día, si no es que después. La PGR alega que buscaron en la Embajada de Francia, pero no contestaba a nadie, no sirvió el teléfono. Bueno, puede ser. Si tenían los recursos tecnológicos y de todo tipo para hacer un montaje completo de la detención, pues a lo mejor tenían un celular de alguien, no sé, me parece un poquito difícil de creer, un poco inverosímil. Y sobre todo me parece que esa no es una batalla que nosotros como México debiéramos estar peleando. Nosotros debiéramos ser más que entusiastas defensores de los derechos de los extranjeros a estar en contacto con su consulado, porque insisto, salvo 2 países chiquititos, nosotros tenemos a una mayor proporción de nuestra gente viviendo fuera que cualquier país del mundo. Si hay un país en el mundo que debiera ser de esto la piedra de toque de su política exterior, y es lo que yo traté de hacer, sé que muchos no están de acuerdo, pero yo sí me declaro culpable de eso, sí, es... Siempre lo defendiste además. Siempre lo he dicho, y digo, sé que hay gente que no está de acuerdo, pues muy bien. Yo sí creo que lo más importante para México es defender eso, y en todo caso, aunque no sea lo más importante, lo que por ningún motivo debemos hacer es socavar o debilitar el principio de que un gobierno debe defender a sus nacionales afuera, sean lo que sean, culpables, inocentes, buenos, malos, etcétera, etcétera. Ahora, defenderlos no de que los suelten, defender sus derechos, nada más, pero nada menos. Es lo que está haciendo Sarkozy, lo hará con estridencias, con excesos. Hay mucha gente que creo con razón dice, bueno, hacer de la cultura rehén de un pleito jurídico, político. Frédéric Mitterrand, el ministro de Frédéric Cultura. Mitterrand, pues no está muy de acuerdo quizás, pero también hay que tomar en cuenta que todos los gobiernos utilizan la cultura, el deporte, el arte, muchas cosas como un instrumento político, no son los primeros ni los últimos. México ha terminado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en varias ocasiones, en tu caso, en una ocasión. ¿Qué es lo que nos está diciendo la Corte Interamericana al respecto de la forma en que manejamos aquí la justicia?
Ya llevamos 4 o 5 juicios donde el Estado mexicano ha perdido. El primero fue el mío, donde gané la mitad, el Estado ganó la mitad, pero es la primera vez en la historia que el Estado mexicano es condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por violar, en este caso, el derecho a protección judicial. O sea, por no haberte dado un recurso judicial para defender tu posición. La de las candidaturas independientes. Me acuerdo que era el Catch-22, la trampa 22. Exacto. Tu tema es electoral, por lo tanto le toca a la Corte al Tribunal Electoral, pero el Tribunal Electoral no lo puede tomar porque tú no eres miembro de ningún partido. Exacto, Entonces, que es lo que estoy peleando. Sí, entonces ese es el bueno, eso fue la trampa 22. El caso Radillas, muy importante ahora porque es el del fuero militar, no es por el desaparecido de hace 40 años, aunque también importa por supuesto, pero sobre todo la Corte fue muy categórica en que el Estado mexicano tenía que suprimir el fuero militar del Código Penal Militar para los delitos de violación de derechos humanos. Y el Estado mexicano no lo ha hecho, siendo que nosotros mismos, fue Zedillo, aceptó el carácter vinculante de los fallos, de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fue apenas con Zedillo que se hizo. Nosotros suscribimos la Convención de Derechos Humanos cuando mi padre era secretario, pero nunca se aceptó su carácter vinculante. Bueno, entonces, nos está diciendo la Corte, miren, ustedes han firmado una bola de tratados por todos lados, les encanta andar firmando tratados, pero nunca están ajustando su legislación interna, constitucional o secundaria, a los tratados que firman. Entonces, ya o dejen de firmarlos o empiecen a aplicarlos, pero no lo están haciendo. Y ya llevamos 4 o 5 casos perdidos en San José y vamos a ir perdiendo más y más y más, porque nuestras posiciones son indefendibles. Vamos a hacer una pausa. Estamos en la entrevista, estamos conversando con Jorge G. Castañeda, exsecretario de Relaciones Exteriores de nuestro país. Jorge Castañeda, ¿hay un futuro para México? Bueno, Sergio, en este libro, Regreso al Futuro, con Héctor Aguilar, damos un panorama bastante optimista del país que vimos recorriendo 25 ciudades del interior de la República, presentando y discutiendo este libro, no es solo presentación. Sí. Han sido auténticos debates que ya hemos reiniciado, por cierto, una segunda gira. Hemos visto un país lleno de vitalidad, de una diversidad regional nueva, no la de siempre, que se mantiene. Una diversidad regional a partir de distintas formas de integración a la economía mundial, que le permite a cada región encontrar su nicho, en lugar de que sean los burócratas de la Ciudad de México que determinen quién va a hacer qué, son las regiones a través de su integración a la economía mundial que empiezan a escoger sus nichos y les va muy bien en ese sentido. Un país que hoy tiene 6 millones de viviendas más que hace 15 años, con unos rotoplas espantosos, horribles. ¿Rotoplas? Rotoplas, los tinacos esos, esos. no de asbestos. Bueno, Sí. pero por cierto, mejor que los de asbestos, menos peligrosos. Y negros conservan más limpia el agua, algo que descubrieron los Rojas. Pues muy bien, con una cobertura de salud casi universal, para cuando termine Calderón, gracias al Seguro Popular, de los 2 regímenes, Fox y Calderón, vamos a estar prácticamente en cobertura universal. Sí, hay razones para el optimismo. Yo creo que sí, yo creo que lo que estamos mal es aquí en la Ciudad de México, el resto del país, ahí va. Jorge Castañeda, exsecretario de Relaciones Exteriores, autor de Regreso al Futuro, Lo que queda de la izquierda y muchos otros libros. Gracias por esta conversación que empezó de un tema y se hizo de muchos temas y te agradezco el que me hayas aguantado eso. No, gracias, Sergio, por permitirme hablar de muchas cosas. Bueno, y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Eso es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.